No se suponía que terminara así, públicamente, humillantemente, con una tarjeta de regalo de una empresa que ni siquiera conocía mi código postal. Me llamo Santiago. Tengo 39 años. Vivo a las afueras de Monterrey. Y hasta hace unos 10 minutos, era el líder principal de operaciones en una empresa tecnológica de tamaño mediano llamada Sistemas Lumina. Les había dado 6 años, construido la mitad de su infraestructura interna desde cero y nunca había incumplido un plazo. Y, sin embargo, allí estaba yo, sentado en una videollamada obligatoria para toda la empresa, mirando la sonrisa de plástico de Lorena en una pantalla de 32 pulgadas mientras leía un guión como si fuera el parte meteorológico. Estamos reestructurando debido a una alineación estratégica del rendimiento, dijo, con una voz tan plana como una pared de tablaroca. A partir de hoy, Santiago Reyes dejará la empresa debido a continuos problemas de rendimiento. Sin aviso, sin una reunión individual, solo mi nombre y una excusa falsa lanzados como una nota al margen. Una nota rápida antes de empezar: ¿qué tal su día? ¿Y desde dónde se unen? El chat de Zoom estalló con caras tristes falsas y clichés corporativos. Siento oír eso, Santiago. Te deseo lo mejor. Ni una sola persona hizo contacto visual con su cámara web. Todos miraban hacia abajo o a un lado, como si no acabaran de verme ser ejecutado frente a toda la empresa. Luego vino la guinda del pastel. Santiago, hemos preparado un paquete de agradecimiento, añadió Lorena, como si me ofreciera un premio de consolación en una rifa de la iglesia. Una sudadera con capucha de Sistemas Lumina y una tarjeta de regalo de 1000 pesos para Café del Sol. Café del Sol. El más cercano estaba en Cancún. Yo vivo a más de 2000 kilómetros de distancia. No dije ni una palabra, solo asentí. Sonreí como alguien a quien le acabaran de dar una rebanada de pan mohoso y le dijeran que era pastel. Gracias por tu tiempo aquí, Santiago. Apreciamos tus contribuciones. Lorena esbozó una sonrisa tensa. Eso fue todo, sin seguimiento, sin emoción. Pasó a otro tema como si yo nunca hubiera existido. La reunión se alargó 20 minutos más mientras hablaban de los objetivos del cuarto trimestre y de nuevas iniciativas culturales. Me quedé sentado, con la cámara aún encendida y la sonrisa congelada. Ni una sola persona me miró. Ni siquiera la representante de recursos humanos a la que había formado el verano pasado. Cuando la llamada finalmente terminó, me levanté, caminé hasta mi escritorio y encontré el paquete ya allí, la sudadera sellada en plástico, la tarjeta pegada al frente con mi nombre escrito con un sarpie, ni siquiera estaba bien escrito. Fui a entregar mi credencial, pero no había nadie esperando, ni papeleo, ni carta de despido, ni acuerdo de confidencialidad, solo un cubículo vacío y algunas miradas incómodas de gente que fingía estar ocupada. Sentí que me desvanecía en tiempo real. Fue entonces cuando todo encajó. No querían un registro. Sin documentación no había responsabilidad legal. Sin responsabilidad legal significaba que estaban ocultando algo. De acuerdo. Podían jugar a ese juego, pero no sabían lo que yo había construido. Y demonios que no sabían lo que yo había enterrado. Tuve mucho tiempo para pensar mientras estaba sentado en mi coche mirando esa sudadera. Todavía doblada, todavía sellada, como si alguna parte de ellos pensara que me la pondría después de la forma en que me echaron. La arrojé al asiento del copiloto como si estuviera contaminada. El aparcamiento estaba medio vacío. Todos habían vuelto adentro, fingiendo que la reunión nunca había ocurrido. Me quedé aparcado bajo una farola rota. Motor apagado, ventanillas entreabiertas, teléfono boca abajo. No fue el despido lo que más me enfureció. Fue la encerrona. Lorena llevaba meses preparando el terreno para esto, y yo había visto las señales. Simplemente no quería admitirlo. Mi asiento en las reuniones se movió a la esquina. Una vez, desapareció por completo, ella lo hizo pasar como si el personal de mantenimiento se hubiera olvidado de ponerlo. Por favor. Mi nombre empezó a desaparecer de los proyectos que yo había liderado. Informes que yo había escrito eran reempaquetados con su nombre en la diapositiva de portada. Yo había construido nuestra automatización de proveedores desde cero, Lorena lo presentó como si hubiera salido de su comité de planificación estratégica. Ni siquiera sabía que existía un comité. Pero era más que ego. Estaba ocultando algo.
Hace un par de semanas, empecé a notar pequeñas cosas. Pagos duplicados. Honorarios de consultoría que no cuadraban. Reembolsos de kilometraje para ciudades donde no teníamos oficinas. Empecé a investigar discretamente fuera del horario laboral. Con la red privada virtual activada, el grabador de pantalla funcionando. Lo registré todo, archivos PDF, capturas de pantalla, archivos de hojas de cálculo en bruto. Había comidas cargadas a nombre de reuniones con proveedores que coincidían con sus publicaciones de retiros de yoga en Instagram. Estoy hablando de cargos de spa de decenas de miles de pesos registrados como estrategia de alineación de equipos. Ese fue el momento en que llamé a Sofía. Sofía es un pitbull con falda de tubo, mi abogada durante los últimos 3 años, desde que creé mi propia sociedad de responsabilidad limitada como un contrato secundario. Nos reunimos en un Sanborns. Le conté lo que estaba viendo y no parpadeó, simplemente se inclinó, bebió un sorbo de agua y dijo, «Vas a construir una red antes de saltar». Me ayudó a esconder una cláusula dentro de un contrato de renovación de proveedores, un lenguaje legal que nadie en el equipo de Lorena se molestaría en leer. Vinculaba el acceso a la automatización de la infraestructura interna de la empresa directamente al contrato de mi SDRL y establecía, si se rescinde el contrato sin causa documentada, los derechos operativos revierten al arquitecto original. Era sutil, solo un párrafo, pero era vinculante. Sofía dijo, deja que piensen que están ganando. Ese es tu poder. Así que lo hice. Me callé. Sonreí ante los falsos elogios de Lorena. Dejé que pensara que me estaba desvaneciendo en el fondo mientras movía las dependencias de los sistemas, una línea de código a la vez. Ahora, sentado en ese coche, viendo las luces de la oficina parpadear en filas como un árbol de Navidad vacío, abrí mi portátil. El ventilador se encendió, un zumbido bajo que rompía el silencio. Abrí la carpeta cifrada. Contraseña introducida. Acceso concedido. Cada documento estaba allí, informes de gastos, correos electrónicos, el archivo de la cláusula, incluso grabaciones de pantalla de Lorena aprobando esos cargos de retiros de yoga bajo, bienestar del cliente. Pensaban que estaban despidiendo a un engranaje más en la máquina. Lo que no sabían era que yo era la máquina. Y Lorena, acababa de echar al tipo que escribió el maldito manual. Conduje directamente a casa y ni siquiera encendí las luces. Simplemente me quité los zapatos, tiré la sudadera al suelo y fui directo a mi oficina. El brillo de mis monitores iluminaba la habitación como la escena de un crimen. Me senté, me crují los nudillos y me puse a trabajar. Esto ya no se trataba de sentimientos. No se trataba de orgullo. Se trataba de tener la sartén por el mango. Abrí los archivos internos, cosas que la mayoría de los empleados nunca ven. Pero todavía tenía acceso gracias a algunas herramientas de administración secretas que escribí hace años. El error de oro de Lorena. Nunca entendió la tecnología. Nunca le importó quién construyó qué. Simplemente asumió que el sistema seguiría funcionando. La primera señal de alarma me dio justo en la cara. Una transferencia bancaria de 130.000 pesos, etiquetada como formación de proveedores, integración de bienestar. El nombre del proveedor me resultaba familiar. Lo cotejé con una base de datos más antigua. Era la misma empresa que Lorena etiquetó en esas fotos de retiros de yoga, la de los estudios con vistas al mar y las chorradas de aceites esenciales. Integración de bienestar, mis narices. Abrí el registro de auditoría. Se le había pagado al mismo proveedor una y otra vez. Diferentes números de factura, mismas descripciones de servicio, repartidas a lo largo de 5 meses, todo aprobado por Lorena o su asistente. Las cantidades no cuadraban. Aumentaban, como si estuviera probando cuánto podía colar antes de que alguien se diera cuenta. Yo me di cuenta. Seguí investigando. Registros de pago, metadatos de facturas, correos electrónicos marcados por palabras clave. Encontré un patrón, proveedores pagados de más, entregables vagos, muchos cargos de consultoría. Y para rematar, un lote de facturas canalizadas a través de una empresa fantasma llamada Soluciones Plata Real. Oculta dentro de uno de los registros de transferencias bancarias estaba la información del destinatario. Cuenta corriente personal a nombre de Lorena B. Flores.
900.000 pesos, disfrazados de honorarios de consultoría, directos a su bolsillo. Ese fue el momento en que dejé de estar enfadado. Me quedé helado. No solo había intentado deshacerse de mí. Necesitaba a alguien a quien culpar cuando se cuestionaran las cifras, alguien con acceso a los contratos de proveedores y a los sistemas técnicos. Llevaba un tiempo preparando esto, apartándome de reuniones clave, desviando aprobaciones, dejándome fuera de la planificación presupuestaria. No solo me quería fuera. Necesitaba pintarme como el eslabón débil cuando la junta directiva empezara a husmear. Lástima que yo hubiera estado observando todo el tiempo. Abrí el archivo de la cláusula. Sofía me había ayudado a redactarla en un lenguaje sencillo, y luego la había enterrado en jerga legal. Básicamente, si me despedían sin revisiones de rendimiento documentadas y firmadas que demostraran una causa, entonces mi SDRL tenía derecho a revocar todos los servicios y la arquitectura de la infraestructura interna de inmediato. Sin aviso, sin traspaso. Y cada herramienta que usaban para dirigir esa empresa, paneles de control internos, sistemas de facturación, sincronización de proveedores, incluso portales de clientes, funcionaba con código que yo había construido y les había licenciado a través de esa cláusula. Me recliné en mi silla y miré el código. Conocía cada línea, cada comando. Podía desconectarlos en segundos. Pero no se trataba de pulsar un botón. Todavía no. Se trataba de mostrar la verdad. Metí cada factura, rastro bancario y correo electrónico de aprobación en un archivo comprimido. Lo llamé escándalo-retiro, lo cifré y lo respaldé. Múltiples copias, una para Sofía, una en una memoria USB. Y entonces encontré el clavo final, un memorando de presupuesto interno que Lorena envió 2 semanas antes de que me echaran, discutiendo, eliminar gradualmente al personal de bajo rendimiento para desviar la culpa de los gastos ejecutivos. Eso se refería a mí. Ya no solo estaba en juego mi trabajo. Era toda su operación, y yo tenía el interruptor de apagado. Sabía lo que estaban haciendo, pero no se lo iba a poner fácil. La invitación a la mediación llegó por correo electrónico a la mañana siguiente. Asunto: aclaración de los términos de separación. No era una sorpresa. Ahora estaban desesperados. Entré en la sala de conferencias tranquilo. Sin maletín, sin portátil, solo la misma sudadera que me dieron, con la cremallera a medio subir por pura malicia. Lorena ya estaba sentada allí como si fuera la dueña del aire en la habitación, con las piernas cruzadas, los brazos abiertos y una calidez falsa al máximo. Frente a ella, Jimena, de Recursos Humanos, parecía que quería derretirse en su silla. Santiago, dijo Lorena, demasiado alegre. Gracias por venir. Realmente solo queremos tener un diálogo saludable sobre tus próximos pasos. Claro, dije, manteniendo mi voz serena. Siempre estoy feliz de hablar sobre cultura. El golpe fue más duro de lo que esperaba. Parpadeó, pero mantuvo la sonrisa pegada en su cara. Hemos estado evaluando la cohesión del equipo durante un tiempo, comenzó. Y, bueno, a veces el cambio es necesario para avanzar. Esto no es personal. Es un reinicio, un nuevo comienzo para todos. Jimena empujó una carpeta sobre la mesa. Hemos preparado un formulario de liberación mutua. Lenguaje sin culpa, términos estándar. Protege a ambas partes. No la toqué, solo miré fijamente a Lorena. Entonces, los 900.000 pesos en honorarios de consultoría que fueron a Soluciones Plata Real, dije. ¿Eso también era parte del reinicio? Se quedó helada solo por un segundo, parpadeó 2 veces, bajó la vista y luego sonrió de nuevo. No estoy segura de a qué te refieres. Jimena se movió en su asiento. Sus dedos comenzaron a golpear el bolígrafo contra la carpeta, rápidamente. Claro, asentí. ¿Y las comidas con proveedores facturadas como formación de bienestar, mientras estabas en Valle de Bravo? Esa es una acusación bastante seria, Santiago, dijo Lorena, su tono se endureció. Intentemos mantener esto profesional. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos. Estoy siendo profesional. Solo hago preguntas. Jimena carraspeó. Si pudiéramos centrarnos en el acuerdo. La interrumpí. No voy a firmar nada hoy.
Deberías considerar lo que es mejor para tu reputación, dijo Lorena. Su sonrisa se había agrietado en las comisuras. Esto podría ser una ruptura limpia. Sin hacer daño. Sin hacer daño, dije. Mentiste a una sala llena de gente, alegaste problemas de rendimiento, y ahora quieres venderme silencio envuelto en un formulario de recursos humanos. Lorena se levantó, pero no me miró. Se ajustó la chaqueta, con los ojos fijos en la pared detrás de mí. Te pillé. No lo negó, ni siquiera intentó defenderse, simplemente se quedó allí evitando el contacto visual como si le quemara la piel. Yo también me levanté, lento y tranquilo. Enviaré mis comentarios a través de los canales adecuados, dije. Luego salí sin la carpeta, sin el apretón de manos. No necesitaba nada de esa habitación, pero acababa de ver la grieta en su armadura. No buscaba venganza. Solo quería que supieran lo que se siente cuando te quitan el suelo de debajo de los pies. Llegué a casa de esa reunión y ni siquiera me quité los zapatos. Fui directamente a la oficina del fondo, cerré la puerta y me senté en el mismo escritorio donde había construido cada herramienta que todavía usaban para dirigir esa empresa. Y ahora, pieza por pieza, estaba a punto de recuperarlo todo. Abrí la carpeta etiquetada como «A prueba de fallos», desbloqueé el cifrado y arrastré las piezas finales, mi notificación de despido, una transcripción de la llamada a toda la empresa, capturas de pantalla de las falsas aprobaciones de proveedores de Lorena, las transferencias bancarias a su cuenta personal, por supuesto, la cláusula. La misma cláusula que enterré hace meses estaba a punto de activarse. Ya había confirmado con Sofía hace meses que la cláusula se activaría automáticamente si me despedían sin causa. Ahora, todo lo que tenía que hacer era dejarla correr. Todo lo que construyeron, cada informe, cada panel de control, cada integración funcionaba a través de sistemas que yo escribí y licencié a través de mi SDRL de forma discreta, lenta, pieza por pieza durante los últimos 3 años, mientras Lorena se pavoneaba como si ella fuera el cerebro detrás de todo. La verdad era que toda su operación se basaba en mis cimientos. Me recliné y miré la pantalla, luego me giré hacia la ventana. El sol se había puesto detrás de los árboles. Las farolas se encendían, una por una. Dentro, la casa estaba en completo silencio. Sin televisión, sin distracciones, solo yo y el zumbido de un ventilador soplando a través de algo final. Los últimos años me golpearon de repente, las horas extra, la constante reelaboración de sistemas porque nadie más podía averiguar lo que querían. Ser excluido de las reuniones de estrategia mientras se esperaba que yo llevara a cabo la ejecución. Lorena sonriendo con los dientes apretados mientras me interrumpía a media frase. Los ascensos falsos, el borrado silencioso de todo lo que había construido. Y ahora, aquí estaba yo, todavía en pie. Pensaban que yo era solo otro empleado. Pero yo había construido el maldito motor, y nunca se dieron cuenta de que yo conservaba las llaves. Ya no sentía rabia. Solo estaba preparado. Cerré la tapa del portátil. El mensaje estaba enviado. La cláusula estaba activa. Y la empresa, estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando quemas al arquitecto y te olvidas de quien tiene los planos. Sin música dramática, sin una destrucción estrepitosa, solo un movimiento limpio y calculado. Ahora era su turno de sudar. El centro de conferencias estaba en Ciudad de México, en Santa Fe, última planta, todo de cristal, muebles carísimos, etiquetas con nombres en letras doradas. No entré. No lo necesitaba. Observé desde la cafetería de enfrente. En un reservado al fondo, con el portátil abierto y los auriculares puestos. Estaban retransmitiendo en directo la presentación a inversores remotos, y yo tenía el enlace. Lorena estaba en el centro de la cabecera de la mesa, con el pelo recogido y una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar acero. Su padre estaba sentado 2 asientos más allá. Miguel Flores, el fundador original, ahora solo una mera figura decorativa con un título y cero control sobre los detalles. Parecía orgulloso, ajeno a todo. Hoy, Sistemas Lumina entra en una nueva era de crecimiento, dijo Lorena, con voz suave, con una fuerte alineación cultural y una pila tecnológica totalmente optimizada. Estamos posicionados para dominar el sector de la automatización. Los inversores estaban pendientes de cada sílaba. Hizo clic en el mando a distancia.
El proyector detrás de ella se iluminó con gráficos que yo construí, plataformas que yo mantenía, gráficos de tiempo de actividad que yo personalmente masajeé para que parecieran impecables antes de las reuniones con inversores. Y ya nada de eso funcionaba. Todavía no lo sabían, pero los sistemas de la infraestructura interna habían sido vaciados. Las interfaces de programación de aplicaciones estaban muertas, los paneles de administración bloqueados, los informes vacíos. Toda su operación era ahora un escaparate sin estanterías. Mientras la veía hablar, pude verlo en sus ojos. Sabía que estaba a punto de perderlo todo. Aún así, continuó. Hemos reducido los gastos operativos en un 10%, presumió. Hemos optimizado nuestras relaciones con los proveedores y hemos eliminado los equipos de bajo rendimiento. Decisiones difíciles, pero necesarias. Gregorio Castillo, inversor principal de Capital Águila, se movió en su silla. Lo había conocido una vez. Un tipo inteligente, callado pero agudo. Levantó una carpeta y la golpeó suavemente. Lorena dijo, con calma pero con firmeza. ¿Puede explicar este documento? El despido de Santiago Reyes. Su boca se torció un poco. Por supuesto, dijo rápidamente. El papel de Santiago se había desalineado con nuestra estructura en evolución. Fue una decisión de cambio cultural, no relacionada con el rendimiento. Gregorio no parecía satisfecho. Este documento dice lo contrario. Menciona problemas de rendimiento. Sin revisiones formales, sin plan de mejora de rendimiento. Sin embargo, Santiago era el arquitecto principal de sus sistemas centrales, ¿correcto? Lorena hizo una pausa. Demasiado larga. Bueno, sí, pero su trabajo fue heredado y finalmente absorbido por el equipo interno. Eso no es lo que dice nuestra auditoría tecnológica, interrumpió Gregorio. De hecho, la auditoría muestra que sus sistemas de infraestructura interna están licenciados a través de su SDRL y que el despido sin causa activó una cláusula contractual que revoca su acceso a la plataforma. Se podría haber oído caer un alfiler. Incluso Miguel se giró hacia ella, con el rostro pálido. ¿De qué demonios está hablando?, susurró. Lorena tragó saliva, pero se mantuvo en pie. Esa cláusula estaba enterrada en un acuerdo con un proveedor. Entonces, si sabía de ella, dijo Gregorio, sin siquiera intentar ocultar el filo en su voz. Yo. No pensé que fuera ejecutable. Usted no la leyó, corrigió él. Y ahora su licencia de software ha sido rescindida, lo que significa que todo lo que acaba de mostrarnos estos paneles de control, estas proyecciones, se basa en sistemas a los que ya no tienen acceso legal. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Detrás de ella, la pantalla falló. Un mensaje emergente apareció: error, acceso a la licencia revocado. Alguien tosió. Alguien más se levantó y se fue. Su padre seguía congelado. Lorena dijo lentamente. Dime que tienes un plan de respaldo. No respondió. No podía. Parecía una niña a la que habían pillado con las manos en la masa. Gregorio cerró su carpeta. Pausaremos las discusiones sobre futuras inversiones hasta que esto se resuelva, si es que se puede resolver. Y así, sin más, el trato estaba muerto. Tomé otro sorbo de mi café, cerré el portátil y me fui de la cafetería sin mirar atrás. Ella pensó que podía enterrarme. Acababa de enterrar a la empresa en su lugar. No necesitaba la gloria. Ya había ganado. Desde el pasillo fuera de la sala de juntas, todavía podía oír el caos que se desbordaba. Voces alzadas, sillas arrastrándose, papeles volteándose. La voz de un tipo se quebró, gritando por encima de alguien más. Nadie tenía un plan. Simplemente estaban improvisando, aferrándose a sistemas que ya no existían bajo su control. Lorena todavía intentaba salir del paso con palabras, lanzando frases como problema temporal y estrategia de contingencia. Su padre exigía respuestas con una voz que ya no sonaba tan orgullosa. Cada vez que alguien mencionaba el acceso central, ella se callaba más. La cláusula era inquebrantable. No iban a recuperar la infraestructura interna sin pasar por mí. Y yo no estaba en esa sala. Me deslicé más allá de la pared de cristal y me dirigí al ascensor. Nadie me vio. Nadie me detuvo.
Mi teléfono vibró de nuevo. Un correo de voz, luego un correo electrónico, luego otro. Los asuntos se acumulaban, urgente, hablemos, necesito acceso ahora, solicitud de reunión, hoy al final del día. No abrí ni uno solo. No se trataba de restregárselo por la cara. No iba a volver corriendo para regodearme o gritar, te lo dije. Eso lo habría hecho sobre mí. Pero ya no se trataba de mí. Se trataba de equilibrio, de rendición de cuentas, de que gente como Lorena finalmente aprendiera que no pueden arruinar vidas y esconderse detrás de la cultura y las sonrisas falsas. Salí al aparcamiento, con el sol bajo en el cielo, la luz aguda en mis ojos, todavía con la misma sudadera sobre mis hombros. Me la quité, la doblé una vez y la tiré a la papelera más cercana sin mirar. La basura va con la basura. En el extremo más alejado del aparcamiento, me detuve y miré hacia atrás por última vez. El edificio era alto, limpio, perfectamente pulido. Pero por dentro, ya se estaba derrumbando. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez miré. Era Sofía. La oferta ha llegado. Adquisición completa. En tus términos. Llama cuando estés listo. Miré la pantalla, sonreí una vez y apagué el teléfono. Sin celebración, sin comunicado de prensa, solo silencio y todo en mis manos. ¿Habrías apretado el gatillo con esa cláusula o te habrías marchado?